Hola a todos. Hoy exploramos un tema fascinante de la guerra en Ucrania. La imagen de una columna de tanques atascada a las afueras de Kiev se ha convertido en un símbolo de la incompetencia de Rusia en esta guerra. Esto ha llevado a Occidente a aumentar la ayuda, creyendo que Ucrania puede ganar. Pero, ¿sabe cuántos tanques ha perdido Rusia desde que comenzó la guerra? De los 3.197 tanques, casi el 70% han sido destruidos, lo que deja un gran interrogante. ¿Cuántos tanques le quedan a Rusia para luchar y cómo afecta esto a su estrategia? Exploremos en el vídeo de hoy por qué Rusia podría estar quedándose sin tanques. Declaraciones y cifras sobre la producción rusa de tanques. Énfasis en la palabra parece. A pesar de las optimistas afirmaciones del Ministerio de Defensa del Reino Unido y de funcionarios rusos sobre la producción de 100 carros de combate principales al mes, estas cifras son cada vez más cuestionables. Las sanciones occidentales y la dependencia de tecnología obsoleta dificultan considerablemente la capacidad de producción real de Rusia. Sergei Shemezov, jefe de la importante corporación productora de armas Rostec, afirmó que Rusia había multiplicado por 7 su producción de tanques en 2023. Viktor Murakovsky, analista militar de cierta influencia en Rusia, afirmó que la industria de su país suministró 2.100 tanques al ejército en 2023. El expresidente Dmitry Medvedev y actual presidente del Consejo de Seguridad de Rusia, órgano responsable de la seguridad nacional y los asuntos estratégicos, afirmó que la base industrial del país podría producir 1.500 carros de combate principales al año. Sin embargo, había muchos asteriscos bajo estas cifras. 840 de los vehículos supuestamente fabricados acababan de salir del almacén y se contabilizaban como nuevas producciones. Algunos de ellos eran tanques del tipo T-72 y T-80. Sin embargo, muchos de ellos eran los arcaicos tanques T-62 y T-50 IBASRPK o IKT 455 que habían sido retirados mucho antes del conflicto actual. Las imágenes por satélite de los lugares de almacenamiento rusos, incluidos algunos en Siberia, muestran una retirada constante de los tanques arcaicos a lo largo de la guerra a un ritmo de docenas al mes. Estos reciben algunas actualizaciones y luego se envían al frente, donde no cabe esperar que sobrevivan mucho tiempo. Los expertos de la Agencia Sueca de Investigación de Defensa eran mucho menos optimistas que los rusos e incluso que el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Estimaban que la industria rusa solo era capaz de producir unos modestos 520 nuevos carros de combate al año. 124 de ellos eran variantes del T-90, 80 eran tanques T-80 BVM y 140 eran variantes del T-72. Rusia sigue teniendo miles de carros en servicio, pero al ritmo al que los ucranianos los están destruyendo, 520 nuevos carros al año no bastan para satisfacer la demanda actual en tiempos de guerra. Las tropas ucranianas los están destruyendo demasiado rápido. Las cifras pueden ser más sombrías. Rusia solo tiene un fabricante de tanques, la empresa Uralko-Von-Zavod, situada en Nizhny Tagil, en la región de Sverdlovsk. Fuentes ucranianas afirmaron que esta empresa podría producir 20 nuevos tanques al mes a partir de marzo de 2023. Lo que supondría menos de la mitad de la estimación sueca sobre las tasas de producción, incluso teniendo en cuenta un aumento de la producción desde entonces. A medida que la economía rusa siguiera cambiando hacia una base bélica, seguiría sin ser suficiente para satisfacer la demanda. El escaso uso que Rusia hace de sus carros de combate en el campo de batalla contribuye a los problemas blindados de los invasores. La doctrina rusa lleva mucho tiempo utilizando los carros de combate de forma ineficaz. En lugar de combinar armas y apoyar los movimientos de los tanques con infantería desmontada, la doctrina rusa hace hincapié en asaltar posiciones con grandes oleadas de unidades acorazadas con la esperanza de perforar la línea enemiga, de forma que se pueda explotar mediante movimientos sostenidos, capaces de alcanzar objetivos operativos a cientos de kilómetros en la retaguardia enemiga. A esto se le llama batalla profunda, y suena bien. Sin embargo, para llevar a cabo esta doctrina con eficacia es necesario engañar al enemigo sobre la ubicación del asalto y contar con un apoyo logístico impecable, incluso cuando funciona, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial.
Estos asaltos suelen ser costosos. La Unión Soviética sufrió bajas mucho más graves que la Alemania nazi, incluso cuando estaba en el apogeo de su eficacia. En la batalla de Kursk en 1943, por ejemplo, los nazis sufrieron la destrucción de 280 tanques y 1.310 tanques dañados. Los soviéticos sufrieron la destrucción de entre 1.600 y 1.900 tanques. Cuando una batalla profunda fracasa, produce pérdidas aún más desiguales. La Operación Marte en diciembre de 1942 podría ser el mejor ejemplo. A veces llamada la mayor derrota de Zhukov, los soviéticos sufrieron entre 215.000 y 335.000 bajas totales, con quizás 100.000 pérdidas. Los alemanes sufrieron alrededor de 53.500 bajas totales. La Unión Soviética, y más tarde Rusia, no aprendieron nada de esta experiencia. Su victoria en la Segunda Guerra Mundial elevó el bombo en torno a la doctrina de la batalla profunda, a pesar de las numerosas pruebas de que no era la más rentable. Con la pobre logística rusa y sus muchos fallos de inteligencia, el Kremlin se estaba buscando problemas que nunca supo que tendría en Ucrania. Simplemente carecía de los fundamentos necesarios para llevar a cabo su doctrina de tanques con eficacia. Las pérdidas de carros de combate rusos se deben también a su incapacidad para anticiparse a los nuevos cambios tecnológicos. A menudo no consigue camuflar sus carros adecuadamente. Debido a este fallo y al tamaño y lentitud de movimiento de sus asaltos blindados, los tanques rusos han resultado ser objetivos atractivos para los drones ucranianos. Al principio de la guerra, Ucrania utilizó drones caros y de alto vuelo como el Bayraktar TB2 de Turquía. Sin embargo, la suerte de Rusia se desvaneció aún más cuando los pilotos de drones ucranianos descubrieron que los tanques de su enemigo también eran presas perfectas para los pequeños drones de visión en primera persona. A diferencia del Bayraktar, estos drones cuestan entre unos cientos y unos miles de dólares. Sin embargo, los ucranianos los han equipado con armas capaces de destruir carros de combate rusos que cuestan millones de dólares. Los tanques rusos fueron uno de los primeros objetivos de los pilotos ucranianos de drones FPV. Los tanques occidentales pueden haber sido más resistentes a estos ataques. Pero como los tanques rusos no almacenan su munición en compartimentos sellados, los daños en el cuerpo principal corren el riesgo de crear una reacción en cadena que provoque la voladura de sus torretas. Las tristemente célebres explosiones Jack in the Box de los 12.500 carros de combate de la flota rusa de antes de la guerra, solo unos 2.600 eran carros de combate principales. Aún menos de ellos, una cuarta parte de los 2.600, eran tanques verdaderamente modernos con sistemas de control de fuego adecuados que pudieran cumplir los estándares contemporáneos. De los 3.187 carros rusos que se han convertido en bajas desde el comienzo de la contienda, al menos 2.547 son de las variedades T-72, T-80 o T-90. Eso es casi tanto como toda la flota rusa de carros de combate principales antes del comienzo de la guerra. En mayo de 2024, Rusia estaba perdiendo tanques a un ritmo de unos 100 al mes, pero hay algunos días especialmente malos. Oryx documentó 13 tanques destruidos o dañados solo entre el 5 y el 6 de julio de 2024. El mal uso que Rusia hace de sus tanques y las tácticas de los drones ucranianos, con la hábil ayuda de armas portátiles antitanque tripuladas como la Javelin y la NLAW, están creando una situación insostenible. Si Rusia sigue perdiendo 60 carros de combate al mes, y el ritmo de producción continúa como hasta ahora, el número de unidades utilizables de su flota caerá por debajo de 1.000 dentro de 2 años. Como resultado, carecerá de las unidades blindadas necesarias para perforar de forma significativa las líneas defensivas ucranianas. A pesar de que se diga lo contrario, los tanques no están obsoletos. Son capaces de crear un impulso total sobre el terreno como ninguna otra arma. El hecho de que la flota efectiva de carros de combate de Rusia descienda por debajo de 1. 0 unidades significará que cualquier ofensiva que emprenda a partir de ese momento será aún más limitada en escala y más costosa que su situación actual. Rusia también se enfrenta a otro problema. Problemas en la producción y estado de los tanques rusos. Los tanques de reemplazo que está construyendo no están a la altura de los que tenía antes de la guerra y perdió.
Las sanciones occidentales han dificultado que la industria rusa obtenga los componentes que necesita para fabricar tanques que tengan el mismo nivel de calidad. Las piezas chinas han sustituido a las occidentales que Rusia importaba antes. Por ejemplo, Rusia solía importar sistemas franceses de control de incendios para sus tanques, pero ahora los ucranianos encuentran sistemas chinos en blindados rusos recién destruidos o capturados. Aunque por ahora son adecuados, son menos capaces que las unidades más antiguas, lo que significa que tienen una menor esperanza de vida. La situación se asemeja a un informe que el Ministerio de Defensa de Estonia elaboró en diciembre de 2023. En el que aconsejaba que si los defensores ucranianos podían neutralizar o incapacitar a 100,000 soldados rusos en 2024, estarían en camino de ganar la guerra. Esto se debe a que los nuevos reemplazos no estarían entrenados al mismo nivel que los que se habían perdido o herido al salir de la línea. La demanda de más mano de obra llevaría a más recortes, creando una espiral descendente en la que Rusia pierde cada vez más hombres a un ritmo más rápido. Del mismo modo, los nuevos tanques que Rusia está fabricando y los tanques arcaicos que está retirando de los almacenes probablemente se perderán a un ritmo cada vez más rápido. A menos que Rusia encuentre una forma de proteger mejor sus tanques actuales en el campo de batalla y utilizarlos con mayor eficacia, esto requeriría un cambio de táctica, de equipo o de ambas cosas. De hecho, Rusia ha intentado mitigar los ataques de drones ucranianos utilizando nuevos tanques equipados con herramientas de guerra electrónica, como inhibidores. Estos interferentes interfieren con las señales de los drones y les hacen perder la capacidad de comunicarse con sus operadores humanos. Con esos enlaces rotos, los drones se ven obligados a bajar a tierra o a regresar a sus bases. Hay formas de evitarlo, ya que los operadores de drones expertos pueden fijar los objetivos deseados como las bases a las que sus armas están programadas para regresar. Sin embargo, la importancia de la guerra electrónica para contrarrestar a los pequeños drones ha aumentado drásticamente en el último año. Rusia recibió el aviso y confió en que equipar sus tanques con jammers les salvaría de algunos de los cada vez más hábiles pilotos de drones ucranianos. Estos nuevos tanques variantes del T-72 empezaron a aparecer en el campo de batalla el año pasado, y los soldados ucranianos apodaron al nuevo modelo el Tsar AWW, un tanque de guerra electrónica. Estaban comprensiblemente nerviosos por este nuevo tanque, pero necesitarían capturar uno para hacerse una idea real de sus capacidades. La oportunidad llegó en primavera. En una operación que duró varias noches de abril, las tropas ucranianas consiguieron robar uno de estos tanques. Desafiando el fuego de la artillería, condujeron el tanque a territorio amigo. Una vez a salvo tras las líneas, los ucranianos probaron sus inhibidores y, visiblemente, descubrieron que no funcionaban. Las antenas individuales que componían el equipo de interferencia eran estándar de fábrica, pero el montaje era improvisado. Las antenas estaban atadas con una cuerda a un palé de madera. Tácticas y eficacia de los tanques rusos en el campo de batalla. En otras palabras, eran un poco mejores que las infames jaulas de coque. El descubrimiento demostró que aún no existía una producción sistemática y escala industrial de tanques capaces de contrarrestar a las fuerzas de drones ucranianas. Por el momento, los pilotos de drones FPV ucranianos siguen causando estragos en las columnas blindadas rusas con pocos signos de ralentización. Para empeorar las cosas para Rusia, Ucrania está aumentando enormemente su producción de drones FPV. En la segunda mitad de 2023, parecía que Rusia lo reconocía y empezaba a superar a Ucrania en la guerra de drones. Pero desde enero de 2024, Ucrania ha recuperado el liderazgo. El presidente Zelensky se marcó como prioridad producir 1 millón de drones FPV este año, y Ucrania estaba a punto de superar ese objetivo ya en febrero. A menos que Rusia pueda mejorar sus capacidades de guerra electrónica, muchos más tanques arderán en llamas ante la pantalla cada vez mayor de drones FPV ucranianos. A la hora de evaluar si Rusia se quedará sin tanques, es importante examinar su capacidad para reparar vehículos dañados, aunque la gran mayoría de ellos no se puedan salvar. Investigadores del Institut Action Resilience de Francia
un grupo de reflexión dedicado al seguimiento de los conflictos y el extremismo violento, estudiaron a fondo esta cuestión. En una conclusión que quizá no les sorprenda, los franceses descubrieron que las fuentes rusas exageraban la capacidad de sus instalaciones de reparación. Rusia cuenta con 10 grandes plantas de reparación militar, 4 de las cuales están especializadas en tanques. Los rusos afirman que la 103ª planta de reparación de tanques blindados de la explosión de Transbaikalov puede reparar unos 22 tanques T-62 al mes. En 2022, Rusia ya se vio obligada a sacar estos tanques del almacén, entre octubre, cuando comenzó la reparación, y marzo de 2023. El ejército ruso recibió 40 tanques de esta instalación, una media de solo 8 al mes. La 163ª planta de reparación de blindados de Krasnodar Krai es otra instalación importante. En noviembre de 2022, 100 tanques estaban a la espera de reparación. Las imágenes por satélite revelaron que en mayo de 2023, la cola de tanques en espera de reparación se duplicó, lo que sugiere que la instalación era incapaz de mantener el ritmo de la demanda. En cuanto a los tanques nuevos, los franceses estimaron que la industria rusa podría fabricar 390 tanques legítimamente nuevos al año, basándose en las extensas imágenes por satélite que habían recopilado, una cifra significativamente inferior a la estimación sueca. Y los problemas de Rusia con los tanques pueden ser aún peores. ¿Y si las supuestas 12.500 unidades en 2021 no fueran realmente así? En mayo de 2024, el Institute of Action Resilience utilizó imágenes por satélite de abril a septiembre de 2021 para realizar un censo de tanques. Examinando las imágenes de los 22 depósitos de tanques que contenían el 95% de los tanques rusos, los investigadores franceses vieron 5.538 tanques almacenados al aire libre. Examinando el tamaño de los edificios cercanos, determinaron que en su interior podían almacenarse 1.900 tanques en total. Además, parte del espacio de almacenamiento de estas instalaciones no está ocupado por tanques, sino por otros vehículos. Con estos datos, el equipo francés determinó que lo más probable es que Rusia tuviera una flota total de 6.000 tanques antes de la guerra, siendo 7.000 el número máximo. Si estas cifras son exactas, Ucrania ha hecho bajas de más de la mitad, o cerca de la mitad, de toda la flota de tanques rusa de antes de la guerra. Mientras tanto, como hemos visto, Rusia no está produciendo o reparando tanques lo suficientemente rápido como para mantener el ritmo de las pérdidas. Crisis de pérdidas y recursos. Rusia también se enfrenta a otro problema. Más de sus tanques han sido abandonados o capturados que dañados. Esto se debe a que el ejército ruso carece de vehículos blindados de recuperación. Estos vehículos son a menudo necesarios para recuperar tanques dañados o atascados y arrastrarlos de vuelta detrás de las líneas amigas. En la guerra mecanizada, el equipo se averiará inevitablemente, y es necesario disponer de medidas compensatorias. Esta es la razón por la que el ejército estadounidense despliega aproximadamente un vehículo blindado de recuperación por cada 5 tanques. Ucrania ve tal valor en estos vehículos que a menudo ha convertido los anticuados tanques T-62 en ARV en lugar de utilizarlos en combate, especialmente con la llegada de tanques occidentales para reemplazarlos. Hasta julio de 2024, al menos 131 vehículos de recuperación rusos se han convertido en bajas durante la guerra. Eliminar estos vehículos produce efectos geométricos. La pérdida de cada uno de ellos asegura que más tanques y otros vehículos blindados tengan que ser abandonados al recibir daños en lugar de volver a las líneas y ser reparados. En febrero, los analistas del Royal United Services Institute británico predijeron que las fuerzas rusas en Ucrania alcanzarían su punto álgido a finales de 2024. Para 2025, sus problemas materiales empezarían a hacerse patentes y empeorarían a lo largo del año. El Kremlin cree que puede mantener las actuales tasas de desgaste a lo largo de 2025. Sin embargo, en 2026, Rusia estima que Rusia habrá agotado la mayor parte de sus reservas de blindados. Al igual que otras fuentes, Rusia llegó a la conclusión de que el 80% de los supuestos nuevos activos blindados rusos son,
En realidad, remodelaciones de las reservas preexistentes acumuladas durante la Guerra Fría. Esto significa que si Ucrania puede destruir 1.500 tanques al año y otros 3.000 vehículos, Rusia probablemente será incapaz de suministrar a sus fuerzas suficientes unidades mecanizadas con su actual capacidad industrial. Más allá de 2026, Rusia sencillamente no dispondrá del material que necesita para cumplir sus objetivos estratégicos, que seguirán incluyendo la anexión de los territorios orientales de Ucrania, Kharkiv y Odessa, la colocación de un líder convenientemente prorruso en Kiev y la garantía de que Ucrania nunca entrará en la OTAN. La única concesión de Rusia es que se permita al Estado ucraniano entrar en la Unión Europea. Rusia sigue creyendo que tiene capacidad ofensiva para exigir tales condiciones. ¿Podrá Ucrania mantenerse en la lucha y demostrar que su antagonista se equivoca? Está produciendo suficientes aviones no tripulados, pero para mantenerse hasta 2024 y 2025 necesita el apoyo de sus aliados occidentales en munición, entrenamiento y plataformas armamentísticas. Si Ucrania mantiene ese apoyo, debería tener suficiente poder de resistencia para aguantar hasta 2025 y plantear dificultades significativas al ejército ruso en 2026. Retos y perspectivas de futuro. Más allá de 2026, el poderío ruso decaerá rápidamente, y es poco probable que la industria del país pueda cubrir el vacío en la demanda, aunque Rusia advierte que para que esto sea lo más eficaz posible, los socios de Ucrania tendrán que cubrir lagunas clave como los permisos de doble uso que permiten exportar a Rusia tecnologías con aplicaciones civiles. Aprovechando esta laguna, China ha proporcionado a su socio estratégico muchos de los componentes y sistemas que su complejo militar industrial necesita para fabricar armas. Si se resuelve esta laguna, Rusia podrá producir menos tanques que ahora. Pero, ¿podría Rusia encontrar potencialmente otra fuente de tanques para compensar estas previsiones y durar más allá de 2026? A pesar de las reiteradas peticiones, Xi Jinping sigue siendo reacio a proporcionar a Rusia ayuda militar directa, por lo que China es una fuente poco probable de nuevos tanques. Sin embargo, la reciente visita de Putin a Pyongyang y el acuerdo de defensa resultante plantean una nueva posibilidad. Corea del Norte tenía la segunda fuerza de tanques más grande del mundo en 2024, con unas 5.845 unidades. Sin embargo, a pesar del gran número, la mayoría son diseños soviéticos anticuados a los que Rusia se había visto obligada a recurrir en su flota. Corea del Norte dispone supuestamente de tanques más modernos, como los Chonma-ho y Popkong-ho, de diseño nacional. Sin embargo, también se basan en diseños de la era soviética y es poco probable que puedan hacer frente a las amenazas que Ucrania puede lanzar ahora. Algunos de los blogueros militares rusos califican los tanques norcoreanos de débiles y patéticos. Por ahora, Rusia no parece interesada en los tanques de sus nuevos aliados. Le interesan sobre todo los proyectiles de artillería y los cohetes. A pesar del éxito de Ucrania y de los análisis de los expertos, algunos se muestran cautos. Otros expertos, entre ellos los del Ministerio de Defensa del Reino Unido y el Instituto para el Estudio de la Guerra, han afirmado que Rusia no se quedará sin tanques. Sin embargo, gran parte de la información relativa a su capacidad actual de tanques es buena para Ucrania. Hay una diferencia entre quedarse sin carros de combate y disponer de los suficientes para llevar a cabo operaciones blindadas significativas. Una cosa está clara, la antaño temida fuerza de tanques rusa, un temor que se remonta a la época soviética, ha visto cómo su reputación se esfumaba, literalmente. Si Ucrania puede seguir consiguiendo las armas que necesita, puede seguir destruyéndolas por céntimos de dólar, ya que Rusia parece incapaz de mejorar la forma en que utiliza sus tanques en el campo de batalla. Como hemos visto, la pérdida de tanques rusos no solo afecta al presente, sino que también puede condicionar el futuro de la guerra. Esta merma de recursos puede abrir la puerta a importantes cambios estratégicos en los próximos tiempos. Gracias por ver el video de hoy. Permanece atento a las próximas novedades y no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal.